Y busqué primeramente el significado. Dice, acción de tomar o anexar un territorio, población por la fuerza militar, amén. Esa es la referencia que tiene el mundo de lo que es la conquista. Pero gracias al Señor, amén, nosotros no somos de este mundo, sino que somos de Él. Y para el Señor dice que es la victoria espiritual sobre el pecado y el mundo, lograda a través de la fe y la perseverancia, y la posición de la tierra prometida, amén. Nosotros si conquistamos, amén, estamos conquistando no solamente lo que el mundo cree que tenemos que conquistar, amén, sino que estamos conquistando nuestro carácter y nuestro propio entender, amén. Porque la mayor conquista que tenemos que hacer no es solamente, amén, decir voy a una plaza, le predico al vecino, le ministro a la pastora para que no me toque los coritos, porque va a pasar igual. Sino que debe ser nuestra propia carne, amén, que se sujete, que esa es la primera batalla que tenemos que conquistar, amén. Y ahí se me venía también a la mente cuando la pastora hablaba, amén, el día jueves de Éxodo 3, del 1 al 3, si no me equivoco creo que habla, amén, de Moisés y la zarza. Dice que él iba caminando y que él no lo estaba buscando, ni siquiera estaba viendo si estaba el Espíritu Santo por ahí. Él estaba paseando las ovejas de su suegro, tranquilo la vida, y dice que se le prendió una zarza, amén. Y yo creo que es el tiempo donde Dios también quiere prender, amén, en cada uno de nosotros a la zarza. Dice que Moisés se acercaba y dice que Jehová le dijo, quítate el calzado porque donde está es tierra santa. Hoy nos está diciendo lo mismo, amén. Estamos en el medio de la conquista, querés conquistar, buenísimo. Primero quítate el calzado, amén. Porque el calzado significa que nosotros no somos dignos de estar en su presencia. Significa que delante de la presencia de Dios estamos sucios, amén. Y ese es el cuerpo que muchas veces quiere frenar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero en el sentido cuando te dice quítate el calzado, no solamente te está diciendo quítatelo porque no soy Dios, sino te está diciendo quítatelo, amén, porque con el fuego de la zarza te voy a empezar a consumir para que los pecados que hoy no sos dignos se vayan yendo de a poco, amén. Gradualmente se van a ir yendo esas impurezas que quizás nosotros tenemos para que podamos ser, amén, hacedores del reino de los cielos y poder, amén, conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios me daba en esta noche, tarde noche ya, en Mateo 14, del 22 al 23, voy a leer rápido porque dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, amén. Decía que la conquista es primeramente vencer los pecados, amén, vencer los miedos, vencer lo que la carne nos impone, lo que el mundo muchas veces nos va a imponer delante de nosotros, porque muchas veces nosotros quizás queremos conquistar y decir, listo, saco la espada, le corto a los demonios, piso al diablo, y Dios te dice, sí, pero primero empezá a conquistar tu propia carne. Antes de ir al mundo a pelear la buena batalla, a predicar el evangelio, primero empezá por tu cuerpo, amén, primero conseguir la victoria en tu carne, conseguir la victoria en tu familia, conseguir la victoria en tu vida, seguir los mandamientos que yo tengo para tu vida, y ahí vas a ir a conquistar, amén. Dice que cuando lo vieron en el mar, los discípulos de Jesús, encima que ya están con él hace un montón de tiempo, dice que empezaron un fantasma, y siendo honesto yo también me desmayo si veo que alguien camina sobre las aguas, pero ellos pasaron tanto tiempo cerca de él y no se dieron cuenta o no lo reconocieron en ese momento de que era Jesús. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por la barca, por el tiempo, que por ver quién era el que venía. Y muchas veces nos pasa eso en el mundo. Decimos, estamos aniversario, termina el aniversario, estoy prendido fuego y de repente llueven 5 gotas y no, ya no voy. Se me apagó el fuego. Se nubló, sopló el viento y Dios dice, soy yo que te está llamando a que vengas a mi casa, soy yo que te está diciendo vení a la iglesia a recibir, amén. Porque el que haya terminado quizá el aniversario o esos 8 días de bendición no significa que Dios haya cortado su bendición ahí, sino que te está diciendo vení, bajate de la barca en la que estás y vení caminando. La carne va a tener miedo, va a decir, no, mirá, si está habiendo olas por todos lados y se están moviendo para todas lados, como todo el día estuvimos remando y seguimos en el mismo lugar, y él te dice vení.
Dejar los miedos de lado, dejar la tentación de decir, me quedo acá, estoy cómodo, esta es mi zona de confort, y dice, bajate la barca y empezá a caminar. Y dice que muchos al principio decían, no, Pedro, no vaya, mirá, es un fantasma. Dice que le dijo, si realmente sos vos, déjame caminar sobre las aguas. Muchas veces nos falta esa fe, ¿no? La convicción de decir, yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé a quién estoy viendo. Yo sé que aunque el mundo muchas veces mire que estamos en una barca y decimos, se está moviendo la economía, la salud, Señor, mi lámpara se está apagando, mi fuego se está apagando y no sé qué está pasando, me estoy quedando sin aceite. Él dice caminar. Y muchos quizás que están al lado tuyo no van a entender en ese momento el propósito por el que Dios te está haciendo que te baje para que empieces a caminar por fe. Pero dice que no todas las pruebas son las mismas, no todos los procesos son los mismos, sino que cada uno de nosotros somos diferentes. Es el mismo amor, pero para diferentes personas. Todos tenemos que pasar un proceso, amén, para poder conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice que Pedro fue el único que se bajó. Y todo el mundo lo recuerda a Pedro porque dice, se hundió porque le faltó fe. Y cuántas veces en el mundo nos pasa algo y dice, ya pecó. Ahí lo tenés. Porque es más fácil quizás señalar que pasar el proceso que él pasó. Muchos dijeron, le faltó fe, pero decime cuál de los discípulos después de Pedro pudo caminar sobre las aguas. Ninguno. Dios te dice, lo que quiere conquistar el reino no solamente hace falta ser valiente, de estar predispuesto, sino tener la fe suficiente para saber que en medio de la tormenta vas a poder caminar. En medio de las adversidades que el mundo te ponga, que el diablo te ponga, así, yo voy a ir a conquistar la bendición que tengo. Aunque muchos digan, quédate acá, no vaya, voy a ir porque yo sé que delante mío está la bendición, delante mío está la promesa, delante mío está la conquista que Dios quiere que conquiste. Y si me quedo en la barca no me voy a hacer nada, ¿no? Dice que muchos duraban cuando Pedro se bajó. Dice que él empezó a caminar y al principio iba bien, porque tenía puestos los ojos en Jesús. Pero dice que en el momento que él empezó a ver los problemas de las olas, cómo se movían, de la tormenta fuerte, dice que ahí empezó a dudar y se empezó a hundir, amén. Y ahí me imagino para todos, Señor, sálvame cuando caemos, ¿no? Que venimos quizás dolidos o destrozados por el mundo, o desanimados, venimos de rodillas y decimos, Señor, sálvame. Me hundo, Señor, sálvame. Y dice que el amor de Dios es tan grande que inclusive, aunque nosotros dudemos algo, Él nos salva. Aunque nosotros muchas veces nos queramos apartar de su amor, Él nos salva, amén. Pero lo que siempre se habla de ese pasaje es que Pedro dudó, de que no tuvo fe, de que se hundió. Pero lo que no se dice es que Pedro en ese momento él estaba enojado, porque había perdido a su hijo. Él estaba enojado porque había visto que Dios sanaba, que podía hacer milagros, pero ¿por qué no lo hizo con su hijo? Y muchas veces nosotros queremos estar en el tipo de conquista, pero nos pasa algo y empezamos a cuestionar el por qué. ¿Por qué si lo hizo con el hermano no lo hace conmigo? ¿Por qué si lo hace con aquel no lo hace conmigo si yo le estoy sirviendo de igual manera? Dice que esa era una de las peleas que siempre tenían los discípulos, de a quién amaba más, a quién quería más. Y lo que no entendemos muchas veces es que nos amamos por igual. Pero ¿saben qué, hermano? A Cristo no le importa si nosotros estamos en la barca enojados, desanimados, desalentados, si venimos de pasar un proceso. Él dice caminar. Empezar a caminar entre los problemas, empezar a caminar aunque por fuera te digan que estás loco, aunque por fuera te digan que es una locura lo que estás haciendo, decirle sí, es una locura, pero es una locura hermosa. Es una locura hermosa poder bajarme de la barca y caminar aunque sea 3 pasos, sabiendo que quizás mi fe voy a dudar porque soy humano y me voy a hundir, pero yo sé que di esos 3 pasos por fe, amén. Yo sé que muchos van a decir, mirá, te voy a señalar el error que te hundiste por falta de fe, pero decime cuántos pudieron soportar quizás el proceso en el que vos estás pasando, amén. Muchos van a señalar, muchos te van a decir no podés, pero déjame decirte una cosa, muchos lo van a hacer, pero pocos van a poder caminar esos pasos que vos diste, amén. Muchos van a decir, no, mirá, 3 pasitos y se hundió. Pobre Pedro, es más Simón que Pedro. Pero Cristo le dijo aún así todo, le dijo que en nosotros iba a edificar la iglesia, amén. Porque esta palabra no es solamente para mí, sino que también es para ustedes. Primeramente siempre es para mí, decir, diste 3 pasos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir caminando viendo al Cristo? ¿O vas a mirar los problemas que tenés atrás tuyo? ¿Vas a mirar al Cristo caminando por fe, sabiendo que vas a conquistar lo que Dios tiene para tu vida, las bendiciones? ¿O vas a mirar los problemas que tenés atrás tuyo o al costado, amén, que te van a impedir llegar? Yo miraba y cuando veía eso, me decía, muchas veces venimos quizá enojados o desanimados al camino del Señor, y Dios te dice, fíjate que es más fácil que vengamos enojados que desanimados. ¿Por qué? Porque uno cuando está desanimado, ¿qué dice? No le voy a contar a nadie, déjame llorar solo. O se sienta, ¿viste? Y dice, ¿qué te pasa? Nada, como las mujeres, ¿viste? Nada, dice. Y vos sabés que el nada está re jodido. Yo digo, Señor, dame discernimiento cuando una mujer me dice nada, un miedo, ¿no? Pero por fe yo la venzo. Pero cuando uno está enojado, como que lo carga todo en el momento, ¿no? Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y antes de conquistar, primeramente tenemos que nosotros cambiar, amén. Por eso el Señor le hace pasar prueba, por eso el Señor nos hace pasar un proceso para que nosotros de esa forma larguemos todo lo que tengamos, sean lágrimas, sea enojo, sea bronca,
para ahí empezar a conquistar, amén. Y ese ejemplo que Pedro vio sobre las adversidades que había al costado también se vuelve a repetir en lo que yo leía de Moisés también. Dice que Moisés, cuando por fin salieron de Egipto, dice que estaban rodeados, tenían el mar, la montaña y los faraones para atrás. O sea, elegí, te morís ahogado, te persiguen o te quedas quieto a que te maten. Y vos decís, pero ¿cómo? Si tengo que conquistar la tierra prometida, ¿y ahora qué hago? Google Maps no me da un camino por donde salir. Y ahí es donde Dios vuelve a mostrar su gloria, amén. Como decía el pastor, ayer estuvimos en la red comido 2 horas. Imagínense mis nervios con los apóstoles, 2 horas ahí. Y en un momento el pastor Alan, ¿no?, decía, nos tenemos que vaciar. Tenemos que vaciarnos para que Él pueda suplir toda la necesidad que tengamos, amén. Para que de ese modo veamos su gloria. Dios dice, ¿querés conquistar? Perfecto. Primeramente empezá a conquistar tu cuerpo. ¿Querés conquistar la tierra prometida? Perfecto. Primero empezá a conquistar en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu vecino, en tu hermano, para que cuando todo el barrio vea que vos estás conquistando, ahí vas a empezar a conquistar, amén. Porque nosotros queremos quizás tener campaña, queremos tener predicar afuera, queremos con un megáfono que todos nos vean que estamos predicando, y Dios dice, listo, perfecto. Pero primero empezá con las pequeñas batallas. Empezá conquistando tu casa, empezá conquistando tu familia, tu cuerpo, amén. Para que de esa forma, cuando vayamos allá, estemos preparados para lo que se viene, amén. Porque dice que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados, va a mandar a su mejor hechicero, macumbero, umbanda, quimbanda, potestades de maldad, amén. Y nosotros, para poder conquistar la tierra prometida, necesitamos estar nosotros primeramente conquistada la carne, amén. Si queremos conquistar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, primeramente tenemos que conquistar en nuestra casa. Porque dice que lo que nosotros hacemos en secreto, en público Él nos va a mostrar. Entonces, ese proceso que pasó Pedro también de la barca, ese que tenemos que pasar todos, bajarnos de la barca y empezar a caminar. 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, sabiendo que la bendición va a estar ahí, sabiendo que estamos conquistando. Yo quizás hoy podía haber venido y le hubiera dicho, Josué es un guerrero que conquistó, cuánto menos un grito de júbilo, una alabanza, un aplauso. Y quizás palabras del hombre. Cuando Dios me levantó yo decía, pero encima acá está lloviendo, digo, lo de la barca, Señor, un Moisés, un David, que conquistaron. Pero es necesario que entendamos que antes de conquistar afuera hay que conquistar nuestro hogar. Antes de poder pelear contra el diablo, primero tenemos que pelear, amén. Porque Dios no te va a dar una batalla que uno pueda soportar. Si Dios te dice, vas a ir afuera a predicar, listo, prepárate entonces, pero prepárate primero en tu casa. Si Dios te dice, vas a empezar a caminar, empezá a caminar por fe, amén. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, y si no le agradamos, nos vamos a terminar hundiendo como Pedro, amén. Entonces ahí es donde nosotros vemos su fidelidad, porque pese a la situación, pese al proceso, Él nos dice, vos sos mi roca. Yo voy a edificar mi iglesia en vos sos mi roca. Quizás hoy te hundiste, pero mañana vas a ser donde yo edifique mi iglesia, amén. Quizás en el pasado te hundiste, te caíste, te perdiste, pero ahora de repente vas a ver cómo en el momento en que me entregaste tu vida, en el momento que dijiste, Señor, sálvame, yo te voy a extender mi mano para que todos vean que el Simón que fuiste antes no sos el Pedro que sos ahora, amén. Lo decía el pastor Felipe en la coordinación. Dice, yo en un momento me drogaba, andaba perdido, pero alguien oró por mí y ahora mirame. Dios dice, ese es lo que yo quiero, amén, que empieces a conquistar tu cuerpo, que digan, mirá, el que era el drogadicto, el borracho, mirá cómo cambió y ahora es pastor, ahora es profeta y ahora es esto. Dios dice, no, yo no quiero que esperes a un título, no quiero que esperes a que te digan el pastor, el ministro, no. Dios dice, yo lo que quiero es que tengan su corazón dispuesto. Porque lo que van a conquistar el reino de los cielos no es el que tenga el cartel más grande con el título, sino es el que tenga un corazón dispuesto, amén. Que en los momentos de la lucha dice, yo voy a empezar a caminar. En el momento de las pruebas, aunque la carne te diga que no, dice, yo sigo caminando por fe. Yo no sé cómo voy a llegar a ese momento, pero yo sé que si yo camino mirando al Señor, la victoria la tengo asegurada, amén. Yo sé que si camino creyendo en el Señor, aunque muchos me digan frenate, parar, voy a seguir caminando porque yo sé que la bendición está ahí, la victoria está ahí. Lo que yo tengo que conquistar, aunque con el carne no lo vea, yo sé que el Señor me va a dar, amén. Es muy hermoso cuando vemos en la Biblia, ¿no? Como decía recién, por ejemplo, el ejemplo de David que derrotó a Goliat, de David que conquistó. Pero David dice que no empezó y David nació y conquistó y no. Dice que David cuando nació fue un niño que era el último porque no lo tenían en cuenta ni siquiera para que sea rey. Dice que él cuidaba las ovejas, pero el Señor lo empezó a forjar de a poco, amén. Lo empezó haciendo pelear con osos, con leones, cuidando y con las manos solamente, amén. Dios te dice, no tomes en poco el proceso que estás pasando, porque el proceso que hoy estás pasando, aunque muchos no te vean, cuando llegue el momento yo te voy a engrandecer, amén, para que todos vean que no fue tu fuerza, sino que fue la mía, amén. En el momento en que nosotros pasamos un proceso, decimos, Señor, me estoy pasando este proceso, no estoy pudiendo. Dios te dice, no tenés que poder, vos tenés que dejar lo que yo lo voy a hacer, amén.
En el momento en que están pasando ese proceso, quizás no vemos el por qué o no lo entendemos, y nunca lo vamos a entender los planes de Dios. Pero sabemos que los planes de Dios son perfectos, amén. Y sabemos que si tenemos el proceso, Dios dice, vos caminá tranquilo, aunque el suelo se mueva, aunque dudé, vos seguís caminando creyendo y que estás caminando. No pierdas la vista en él, amén. Porque hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que si no me equivoco está en Primera de Juan, que dice, la amamos a él porque él nos amó primero, amén. Entonces, si él nos amó primero, ¿cómo no lo vamos a amar a él? Si él nos amó primero, ¿cómo no vamos a tener la fe de saber que aunque nos bajemos y aunque todo tiemble, aunque todo esté pata para arriba en el mundo, nosotros estamos caminando en la dirección correcta, amén? Aunque el mundo esté pata para arriba, nosotros decimos, a mí no me importa cómo esté el mundo, porque yo no soy de este mundo, yo soy del reino de los cielos, amén. Aunque muchos me digan, no vayas allá, que es peligroso, no vayas allá, que hay hechiceros, manda que anda, yo voy a ir caminando para allá, porque yo sé que Dios me manda a conquistar allá, amén. Aunque muchos te digan, ahí hay demonios, están los gitanos y los gitanos son bravos, quizás sean bravos, pero yo sé que tengo un Dios que si Él va conmigo, todo hay victoria, amén. Yo sé que si voy caminando, tengo un Dios que camina delante mío, y si Él me dijo que va a haber bendición, conquista y fuego, yo sé que voy a caminar tranquilo sabiendo que ahí va a estar el fuego del Señor, amén. Y voy a ser el ejemplo de cómo alguien que quizás daba 3 pasos un día, ahora es una roca donde Cristo edifica su iglesia, amén. Y así como un día me predicaron a mí y pude llegar al camino de Dios, yo sé que el Señor me va a usar para predicar y que llegue al camino del Señor, amén. Porque Él dice que no nos llamó a derrota, sino que nos llamó en victoria, amén. Y tenemos un Dios que no conoce la derrota. Y entonces, cuando me daba eso, yo decía, qué importante es saber que muchas veces nosotros nos vamos a enojar en el camino. Pero dice que del enojo pasó a que nunca lo suelte. Y yo creo que eso es lo que más quiere que conquistemos, ¿no? Como decía, el cuerpo, la carne, la familia, pero también el carácter, el dominio propio. Nosotros quizás podemos estar un día enojados, pero sabemos que cuando vamos a sus brazos nos abraza, amén. Porque nuestro Padre dice que nuestro Padre nos ama. Así como lo hizo con el hijo pródigo que volvió y hizo fiesta, así el Señor hace fiesta cuando nosotros volvemos, amén. Aunque nos hayamos perdido algo, dice, ahí volvió mi hijo, y nos abraza, nos arropa, nos acaricia, nos restaura, y dice, ahora sí, levantate, vamos, y empezá a caminar, porque la bendición no es para el que se queda sentado, sino para el que va a pelear la batalla, amén. Y yo ahí veía un video, ¿no?, de Dante Gebel que hablaba así, dice, los hombres tienen que subir al monte para hablar con Dios, pero con las mujeres el Señor desciende para hablar con ellas. Y me gustaba porque decía, porque con las mujeres son de vida, las mujeres dan vida, entonces Él les habla diferente, y a los hombres nos manda a subir montaña y a chambear, pues nos habla diferente. Pero decía, 2 caminos, 2 formas diferentes, un mismo amor. Quizás hoy, no sé, en algún momento nos enojamos por cómo el Señor le habla bonito a un hermano, bonito al otro, pero Dios dice, no te enojes. No te enojes como Pedro que estaba enojado, sino orá para que se te revele por qué está pasando el proceso, por qué estás pasando tu proceso. Porque los procesos que vamos a pasar van a ser diferentes, amén. Los procesos que vamos a pasar, quizás vos decís, ese es tu proceso, si hubieras pasado el mío. Y Dios dice, si vos no lo pasaste, yo te di la fuerza para que lo pases. Ahí vamos a entender, amén, que no se trata de quién llega primero, de quién conquista primero, sino se trata de estar fortalecido en el espíritu. Por si un hermano cae, poder ayudarlo, amén, en la oración. Si un hermano quizás se tropieza, decir, yo ya pasé por eso, yo me tropecé de venir, nos ayudamos porque cuando haya 2 o 3, que ahí está el Señor, amén. Amén. Y ahí es donde más que nada quería llegar, que es el amor de Dios, amén. De que conquistar no es solamente, como decía, yo lo podría quitar ahora, de fuego, sino conquistar es empezar en la intimidad con uno mismo. Quizás, como decía, ¿no?, caminar esos pasitos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, pero sabiendo que estamos caminando hacia donde el Señor quiere que lleguemos, amén. Conquistar no es solamente decir, fui a una plaza apóstol, traje a 5, le impartí una mano a uno que, porque la Biblia dice, da mejor que recibir. No, la conquista es decir, pastor, conquisté mi casa, conquisté mi carne, conquisté mi carácter, conquisté mis formas, y ahora soy un instrumento que el Señor está usando quizás para llevar la palabra a otro lado. Yo como ser me usó en el trabajo con un repartidor que nos baja el pescado, por eso vuelvo con Pedro yo, porque tengo el pescado todo el tiempo. Y me contaba una vez, estaba escuchando el alfarero y me dice, ¿sos cristiano vos? Y yo, sí. Y me miró con una cara de odio, que yo no sé si bajarlo la música o dejarlo porque está endemoniado, pero no, vamos a dejarlo. Y me empezó a contar que él iba a la iglesia, que era percusionista, que se peleó con el papá, que se fue. Y yo me acuerdo que, siendo Leo, la hablé siendo Leo,
decía, bueno, vos fijate, volvé. Yo no sé qué querés que te diga. Yo, si querés oramos los dobles, pero yo sí leo, no sé qué querés que te diga. Y así fue que empezamos a hablar, y un día me dice, ¿vos sabés que volví a la iglesia? ¿Vos sabés que estoy volviendo a la alabanza, que estoy volviendo a esto, que pude perdonar a mi papá? Y yo dije, bien. Después, así con un montón de clientes. Y yo sin darme cuenta, el Señor me decía, estás conquistando aunque vos no te des cuenta. Porque vos muchas veces, Leo, te caíste, te hundiste por tu carácter, pero ahora estás viendo cómo Dios va cambiando ese carácter. Ahora estás viendo que vos, conquistando en tu familia, en tu casa, en tu carne, estás empezando a conquistar tierras que quizás yo ni siquiera sabía. Y así empezó con un cliente, con dos clientes, con tres clientes, y hace poco se marcó un bulto en la pescadería que no se iba. Yo decía, Señor, llévatelo. Ya está, Señor, compraron, que se vayan. Pero ahí nos acaba el Señor, amén. Que inclusive en un lugar que yo no pensaba, dijo, vos ya conquistaste la pescadería por saco. Porque se volvió un punto de encuentro de cristianos, de repente estamos todos ahí, hablando de Dios, de las bendiciones. Yo digo que se vayan a ganar afuera, quiero vender. Y Dios me dice que se vayan afuera, ¿no? Cabezón, vos te quedás ahí o hablar con ellos, porque ese punto va a ser un punto de conquista para los que vean, que dicen que no pueden pasar la prueba, no pueden vencer, empiecen a ver de cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 locos que vos querés echar, vencieron la prueba cuando empezaste a conquistar, amén. Y ahí vemos cuando el Señor dice que somos su roca, amén, que somos su iglesia, porque en el momento en que nosotros predicamos para el Señor, Dios empieza a hablar, amén. Y yo le doy gracias al Señor porque yo siempre creo, yo no sé. Algunos me dicen, sí que sabés, te hacés nomás, o el pastor me mira feo cuando digo que no sé. Y digo, yo sin saber, yo sé que el Señor me usa. Yo sé que sin saber quizás libros de memoria que le puedo decir, sí, este es este, Dios me usa para conquistar, amén. Porque sabemos que cuando caminamos mirándolo a Él, Dios pone la palabra, Dios pone el hacer, Dios pone su presencia, Dios pone el espíritu. Él solamente quiere un corazón dispuesto a servirle para conquistar, amén. Recuerdo que mi compañero de trabajo, cuando tenía compañero de trabajo, me dice, Leo, ¿y si adoran a Dios? Y veo que me mira serio. Y yo pongo mi mejor cara de ¿qué? ¿Por qué dicen y Jehová? Si es Dios. Ay, hermano, una tarea acá. Digo, vosotros hacen. Digo, yo sí, Leandro Crixido, así, bueno, él es Jehová, es Dios, le dale, no me jodas, digo. Porque me sacó, digo, dale, lo más básico. ¿Y quién es Jesús? Me dice, ¿hijo de quién? Ay, Señor, moldea mi carácter. No me da imponerle, hermano. Pero, cosas que quizás lo cuento porque hay cosas que quizás uno dice, es obvio. Es como que 2 más 2 son 4. Pero quizá vos decís, es obvio porque vos ya pasaste ese proceso, vos ya estuviste en esa barca, vos ya diste los primeros pasos, y ahora hay gente que está dando sus primeros pasos y Dios te dice, si vos ya lo diste, si vos ya sabés, ahora inscribirlo ahí para que él también pueda empezar a conquistar, amén. Aunque muchos digan, es algo obvio, es algo fácil, es algo que se entiende, 2 por 2 es 4, Dios te dice, listo, 2 por 2 es 4, y entonces empezás a trabajar y dejar de quejarte tanto. Porque eso es lo que quiere el Señor, amén. Cada proceso que pasamos, cada camino que damos es para algo. Y el tiempo de conquista, como decía, no es solamente ir a una plaza y agarrar al primer borracho que decirle vení, estoy conquistando. Sino que es ir llevando la palabra de Dios a donde Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera y cuando Dios quiera, ¿no? Yo quizás lo estoy haciendo en la pescadería y lo conté como un ejemplo. Pero yo sé que si Dios me usa a mí, que soy un cabezón, yo sé que también lo va a usar a ustedes, que saben mucho más que yo. Porque lo que Dios quiere no es solamente conquistadores y guerreros. Como decía, Dios quiere un corazón dispuesto a su servicio, un corazón dispuesto, que aunque tenga miedo, aunque tenga duda, aunque siempre, quizás muchas veces nosotros dudamos si vamos a poder o no, seguimos caminando porque sabemos que caminamos por fe, amén. Sabemos que seguimos caminando porque tenemos el Dios de victoria, porque no estamos solos, sino que Dios pone las palabras en nuestra boca, Dios nos manda a sus ángeles que nos cuiden, Dios manda a su espíritu, nosotros solamente somos un canal de bendición, amén. Esa es la conquista que Dios quiere, donde nosotros nos juntemos con gente que quizás está lastimada por el mundo, con gente que quizás fue con una maldición de generación en generación que el diablo le puso y Dios te dice, listo, ahora yo te voy a empezar a usar a vos para que conquistes esas cadenas, ¿ven? Para que esas cadenas se rompan, te voy a empezar a usar a vos para los que están en el mundo lastimados, heridos por las cosas del diablo, del mundo, empiecen a ver cómo yo, a través de un cabezón como vos, Leo, empiezo a libertar a esa gente, amén. Esa es la conquista que Dios quiere, empezar a predicar su evangelio, amén. ¿Qué dice la Biblia? Id y predicar mi evangelio a toda criatura. Y la conquista es eso, amén, empezar a predicar su evangelio en la pescadería, en la peluquería,
en lo que estemos haciendo con nosotros. El pastor Ana lo hace en el banco, ya me contó, había tenido cuidado con las señoras mayores de 80 que la andan abrazando. A mí me abrazan también señoras de 70, pero Cami ya no aceptó. De predicar el Evangelio, amén. De ser un punto de, amén, de conquista, de saber que, yo la verdad cuando decía conquista yo imaginaba eso, fuego, vamos a conquistar, vamos de campaña, si nos ven, no. La conquista va a ser, amén, en esos lugares donde vos quizás le mandás un mensaje a una persona que lo necesita, donde quizás le hablaste a una persona que capaz estaba pasando un mal momento, y le diste una palabra, le soltaste y vos sin saberlo ya estaba conquistando en su casa, amén. Vos sin saberlo ya le estaba haciendo de bendición para una persona. Yo recuerdo que había ido una cliente y me dice, mi marido tiene una operación, tiene cáncer, no sé qué. Y le digo, mira, yo no soy médico, le digo, pero a mi madre espiritual, a mi apóstol, le tenía cáncer, le digo, eso decía el mundo, le digo, y Dios la sanó. Le digo, orá, le digo, y Dios lo va a sanar. Me miró con una cara como diciendo, vos sos casero. Me dice, no, es una operación seria. Le digo, yo no soy doctor. Le digo, pero yo sé quién es el doctor. Le digo, y no es lo que diga el hombre, sino lo que diga el Señor, amén. Y se fue indignada. No le voy a mentir, no le decir que mala soy, lloró de la emoción porque no, se fue indignada, mirándome mal. Y a las 2 semanas vuelve y me dice, vos sabés que salió bien la operación, me dice. Vos sabés que salió bien, qué sé yo. Y le digo, ¿por qué Dios lo hizo? Y ahora siempre que viene me dice, ¿y cómo fue lo de tu apóstol? ¿Y cómo fue esto? Me dice, ¿y cómo es aquello? Y por un lado me pongo gozosa porque digo, Señor, gracias por usarme una vez más. Pero por otro lado digo, Señor, ¿por qué ahora viene todos los días y no me compra nada? Me viene a ver más. Pero es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amén. Así que, predico corto, la conquista más grande que tenemos que hacer, amén, es dar los pasos de fe y empezar a conquistar a través de hablarles a otras personas, amén. De ser lo que Dios quiere que seamos, sus hijos, hacedores de su palabra y predicar su evangelio a toda criatura, amén. Quizás no sea la conquista que usted pensaba, pero es la conquista que Dios me está diciendo que tenemos que tener en este lugar, amén. Espero que le haya sido bendición y Dios les bendiga.